Saludamos a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube, @varones íntegros. Hoy comenzamos el análisis del Evangelio de Lucas. El capítulo 1 lo presenta Edmundo Aliegro. Así que, Edmundo, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí tener este capítulo. Me gustó mucho todo el estudio que he hecho. Va a ser un estudio teológico. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir describiendo y escudriñando la palabra para ver qué significa en este momento, porque los versículos cambian a medida que pasa el tiempo para cada quien. El Evangelio, según San Lucas, nos abre el corazón de Dios desde una perspectiva profundamente humana. Lucas, el médico amado, escribe con ternura, detalle y precisión mostrando cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio de la historia. En este primer capítulo somos testigos del inicio de la redención, dos nacimientos milagrosos, Juan y Jesús, dos mujeres llenas del Espíritu, Elizabeth y María, y dos proclamaciones que cambian el rumbo de la humanidad. Este estudio no busca solo conocimiento teológico, sino una experiencia espiritual que renueva la fe y despierta la esperanza. Que cada palabra inspire obediencia, cada revelación aumente el amor por Cristo y cada oración nos acerque más al corazón del Padre. Empezamos con el versículo primero. Muchos han intentado narrar de forma ordenada los hechos que ocurrieron entre nosotros. Lucas abre su libro como un historiador. Él reconoce que no es el único que está escribiendo sobre Jesús, lo cual ya nos dice que el cómo nace una luz pública no es secreto. También nos recuerda que la fe cristiana se basa en hechos reales, no en mitos espirituales bonitos. El Evangelio no empieza con yo sentí, sino con esto pasó. Eso da seguridad doctrinal y autoridad apostólica. En el versículo 2, estos relatos vienen de los que fueron testigos oculares desde el principio y que luego anunciaron el mensaje. Aquí Lucas nos señala la cadena de transmisión, testigos oculares, predicación apostólica, documento escrito. No es un chisme religioso, es testimonio directo de gente que vio, tocó, escuchó y estuvo con Jesús. La iglesia verdadera siempre debe volver a esta raíz apostólica, porque ahí está la pureza de la revelación. Versículo 3. Yo también, después de investigar todo cuidadosamente desde el principio, decidí escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo. Lucas no escribe impulsivamente, investiga. Un momentico aquí que tengo algo que saqué de ChatGPT ahorita. Teófilo probablemente era un creyente de algo alto rango social. Eso muestra que el Evangelio no es solo para los pobres ni solo para los poderosos. Alcanza ambos mundos y los pone bajo la misma verdad. También vemos el corazón pastoral de Lucas. Quiere que Teófilo tenga claridad, no confusión. Me llamó la atención quién era Teófilo. Entonces le pregunté a ChatGPT que buscara bien, que investigara quién era Teófilo, ¿no? Y entonces le voy a leer lo que saqué de ChatGPT. Al iniciar el Evangelio, Lucas, el autor, dirige un relato a una persona específica llamada Teófilo. Comprende toda la profundidad espiritual con la que fue escrito este Evangelio. Excelentísimo Teófilo, he decidido escribirte un relato ordenado para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El significado del nombre Teófilo. El nombre Teófilo proviene del griego y significa amigo de Dios o amado por Dios. Esto significa que abre dos interpretaciones. Una persona real con ese nombre o un simbolismo que representa a todo aquel que ama a Dios. Teófilo como persona real. La mayoría de los estudios bíblicos coinciden que Teófilo fue una persona real. Lucas utiliza el título excelentísimo, que en el contexto romano se usaba para gobernadores, altos funcionarios, personas de algo de rango elevado. Ese mismo título se usa en libros de hechos para referirse a autoridades romanas como Félix y Festo. Conclusión, Teófilo probablemente fue un alto funcionario romano de origen gentil con interés genuino en la fe cristiana. ¿Era creyente o estaba
investigando sobre la fe, ¿no? Lucas escribe que para Teófilo tenga certeza de lo que ya había intuido. Eso indica que ya conocía el mensaje cristiano. Necesitaba afirmación, orden y fundamento histórico. No era un curioso superficial, sino alguien comprometido con conocer la verdad. Por eso Lucas escribe el Evangelio. Lucas tenía varios propósitos claros. Presentar un relato histórico investigado y ordenado. Mostrar que Jesús es el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles. Defender la fe cristiana como legítima, racional y no subversiva. Lucas también escribe el libro de Hechos de los Apóstoles dirigido al mismo Teófilo como continuación de su obra. Aplicación espiritual de esto. Más allá del personaje histórico, Teófilo nos representa hoy a todo creyente que ama a Dios, a quien desea certeza de su fe, a quien busca conocer a Cristo con profundidad. En este sentido, cada creyente puede verse reflejado en Teófilo. Conclusión final. Teófilo fue un hombre real, de alto rango social, gentil, instruido en la fe, deseoso de la certeza. Lucas escribió para él, pero también escribió para todos los amigos de Dios de todas las generaciones. Teófilo probablemente era un creyente, ya se lo dije, entonces en el versículo, nos vamos al versículo 4. Para que llegues a tener plena certeza en las enseñanzas que has recibido. El objetivo de Lucas es que la fe de un lector no sea frágil. Dios quiere que tú estés firme, seguro, convencido. La duda no se vence con emoción, sino con verdad revelada, estudiada y comprendida. Por eso, hacer teología importa, porque fortalece la certeza. Versículo 5. En los días de Herodes, rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, de la visión sacerdotal de Abías. Su esposa Elizabeth también descendía de Aarón. ¿Y quién era Aarón? Aarón era de la tribu de Leví, el hermano mayor de Moisés y de Miriam. Nació en Egipto durante el tiempo en que los hebreos vivían allí esclavizados. Cuando Dios llamó a Moisés a liberar al pueblo, Moisés alegó que él no tenía facilidad de habla y entonces Dios eligió a Aarón para que fuera su portavoz. Lucas pone la historia en una coordenada política. En los días de Herodes y sacerdotal, linaje sacerdotal. Esto significa que no es fantasía, tiene contexto histórico concreto. Zacarías y Elizabeth no son gente inventada, son del linaje sacerdotal, legítimos, conectados con las promesas levíticas del Antiguo Testamento. Dios empieza su obra de redención en medio de un reino corrupto, Herodes, pero usando gente consagrada, sacerdotes. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios, viviendo de manera intachable según los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto no significa que eran perfectos en el sentido de no tener pecado, sino que eran obedientes, íntegros, sin doble vida. Nota algo importante. Obediencia no garantiza ausencia del sufrimiento. Ya lo vamos a ver en el versículo siguiente. Dios quiere que entendamos que el dolor no siempre es castigo. A veces el justo sufre no por juicio, sino porque Dios está por revelar gloria mayor. Versículo 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya de edad avanzada. En esa cultura la esterilidad traía vergüenza social, especialmente para la mujer. Ella cargaba la culpa emocional. Aquí vemos a una pareja santa con una herida profunda. Este detalle abre una de las líneas más hermosas de la Biblia. Dios toma vientres en el mundo llamados vacíos y los convierte en portales proféticos. Cuando algo en tu vida parece terminado, Dios puede estar preparando un inicio sobrenatural. Versículo 8. Un día, mientras Zacarías cumplía un servicio sacerdotal delante de Dios, le tocó por sorteo oficiar en el templo quemando el incienso. El ministerio de Zacarías parece rutinario, casi administrativo, pero Dios muchas veces irrumpe precisamente en la obediencia diaria, no solo en los momentos dramáticos. Quemar incienso representaba oración que sube a la presencia de Dios. Es hermoso. En medio de la oración, Dios responde. Lo cotidiano para Zacarías era un escenario de lo extraordinario de Dios. Versículo 9.
Le correspondió entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Entrar al lugar era santo, era un privilegio rarísimo. A muchos sacerdotes les sucedía solo una vez en la vida o nunca. Observa la providencia divina. Lo que parece azar del sorteo es una realidad, agenda celestial. Esa es la realidad que era una agenda de Dios. Dios mueve detalles externos para alinearlo con su propósito eterno. Nada en tu vida es casualidad. Cuando Dios está escribiendo historia redentora. Versículo 10. Mientras tanto, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El pueblo ora afuera, el sacerdote ministra adentro. Esta escena refleja el profundo anhelo espiritual de Israel en ese momento. Señor, visítanos. Es importante ver que el cumplimiento del plan de Dios para todo, Israel y el mundo, empieza con un encuentro personal, Zacarías, en el templo. Dios trabaja en secreto antes de manifestarse en público. Versículo 11. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. La derecha, en lenguaje bíblico, sugiere favor y autoridad. No es una visión emocional interna, es una aparición objetiva. La adoración verdadera abre sensibilidad espiritual, pero la iniciativa sigue siendo de Dios. Es Dios quien se acerca. Aquí comienza oficialmente la era mesiánica, anunciada por los profetas. El silencio profético de 400 años, de 4 siglos, se rompe en este momento. Versículo 12. Al verlo, Zacarías se turbó y quedó sobrecogido de terror, de temor. Reacción normal. Cuando lo celestial entra en lo humano, el primer sentimiento no es qué lindo, sino temor reverente, respeto. Esto destruyó la imagen infantil de los ángeles como figuras dulces. Son mensajeros del trono. El temor de Zacarías demuestra que esto no es teatro religioso, es encuentro con la gloria. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Primero, no temas. La gracia calma el corazón antes de dar instrucciones. Segundo, tu oración ha sido escuchada. Aún las oraciones que creímos archivadas por años siguen vivas delante de Dios. Tercero, Dios ya da el nombre, Juan. Significa el Señor muestra gracia. El ministerio de Juan será una proclamación de gracia antes del juicio. Versículo 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento. El llamado de Juan no solo será personal, será público. Su vida traerá gozo a otros porque está conectado al plan de salvación. Cuando Dios te da algo, no es solo para sanar tu historia, es para bendecir generaciones. Por favor, tengamos esto muy, muy en cuenta y se lo voy a repetir. Cuando Dios te da algo, no es solo para sanar tu historia, es para bendecir generaciones. Bendición verdadera siempre tiene alcance comunitario, no solo emocional. Versículo 15. Porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor fuerte, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Grande delante del Señor es muy diferente de famoso delante de la gente. La abstinencia de vino suena como un voto tipo nazareo, vida separada para Dios. Ser lleno del Espíritu antes de nacer nos muestra que la obra del Espíritu Santo no está limitada por edad, madurez intelectual ni tradición humana. Para los que piensan que un aborto no significa nada, podría con ese aborto acabar con los planes de Dios con un niño con un gran propósito. Desde el vientre ya hay llamado. Eso significa la vida antes del nacimiento. Versículo 16. Hará mucho del pueblo de Israel se vuelvan al Señor su Dios. El ministerio de Juan no es entretenimiento espiritual, es arrepentimiento. Conversión verdadera no es cambiar de envidioso, sino regresar al Señor como Rey. El avivamiento bíblico siempre suena así: vuélvete a Dios, no siéntate mejor contigo mismo. Esta es forma espiritual, no marketing espiritual. Versículo 17. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes llevarlos
a la sabiduría de los judíos. Así preparará un pueblo bien dispuesto para el Señor. Esto conecta a Juan con la profecía final de Malaquías. Antes de la venida del Señor, vendrá una voz profética como Elías. Restaurar el corazón de los padres hacia los hijos es más que unión familiar, es restaurar pacto, herencia espiritual, identidad. Dios prepara el terreno moral y relacional antes de manifestar a Cristo públicamente. Preparar el corazón es parte del Evangelio, no es un extra opcional. Versículo 18. Zacarías pregunta al ángel, ¿cómo voy a estar seguro de esto? Yo soy viejo, mi esposa también es de edad avanzada. Aquí aparece la incredulidad respetuosa. Zacarías pide una señal. Humanamente es comprensible, biológicamente imposible, pero espiritualmente revela algo. Puede ser íntegro en conducta y aún así luchar con fe cuando Dios te promete lo imposible. La madurez espiritual no elimina toda duda, pero la gente somete a la voz de Dios. Versículo si la es que como demanda moral. Versículo 20. Pero ahora, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, esto suceda. El silencio de Zacarías es disciplina, no condena. Dios está cerrando la boca al sacerdote para luego abrirla en profecía más adelante. A veces Dios nos silencia para purificar nuestro mensaje antes de soltarnos a hablar otra vez. Observa algo precioso. La incredulidad del hombre no cancela el plan de Dios. Se cumplirán a su debido tiempo. Lucas 21. Mientras tanto, la gente estaba frente a Jerusalén, pues era chiquitico el pueblo, el centro mismo de la redención. Eso nos dice la grandeza del plan de Dios. No depende del prestigio del lugar. Lo que el mundo llama periferia, Dios lo llama plataforma. Versículo 27. A una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David, la virgen se llamaba María. Aquí entrelaza dos líneas proféticas. Virgen, que está en Isaías 7:14, y linaje davídico, 2 Samuel 7. María es virgen. Lo que viene será obra directa del Espíritu, no de carne humana. José es descendiente de David. Jesús nacerá en la línea real prometida. Dios está cumpliendo siglos de promesa en silencio dentro de una casa humilde. Versículo 28. El ángel se acercó y dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Gabriel no empieza con una orden, sino con identidad. Eres favorecida, el Señor está contigo. Gracia primero, misión después. Este es el orden del reino. María no es fuente de gracia, es recipiente de gracia. Todo llamado auténtico nace del favor inmerecido, no del mérito propio. Versículo 29. María se inquietó mucho por estas palabras y se preguntaba,
¿Qué significa este saludo? María no derrita en vanidad espiritual, se estremece en humildad. Esto revela su corazón. Cuando Dios le exalta, ella responde con asombro, no con ego. Esta actitud es precisamente por lo que Dios la escogió, un vientre humilde para un rey eterno. Versículo 30. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, María, has hallado gracia delante de Dios. Otra vez, primero paz, luego propósito. Has hallado gracia implica elección soberana, no negociación. Dios no está pidiendo permiso al talento humano, está derramando favor según su voluntad. El miedo desaparece cuando entiendes que la gracia de Dios es más grande que tu insuficiencia. Versículo 31. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús, Yeshua, significa el Señor salva. No es solo un bebé, es salvación encarnada. Obsérvese, tanto Juan como Jesús vienen con nombres predefinidos desde el cielo. Dios es el que nombra y al nombrar define propósito. María recibe no solo la promesa, sino la identidad profética del hijo que va a tener. Versículo 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Aquí se declara abiertamente que el niño es divino, Hijo del Altísimo y Rey mesiánico, trono de David. Esto cumple la esperanza de Israel, el Mesías prometido. Jesús no viene solo a estar en tu corazón, viene a reinar en el mismo. El Evangelio no es únicamente perdón personal, es establecimiento del reino de Dios en autoridad real. Versículo 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es eterno. No es un gobierno temporal, político, que dura una generación. Es el reino sin fecha de expiración. Significa que todas las demás coronas algún día caerán, pero la de Cristo nunca caerá. Seguir a Jesús es alinearse con el único reino que va a seguir existiendo cuando todo lo demás se derrumbe. Versículo 34. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si yo no he tenido relación con ningún hombre? A diferencia de Zacarías, María no duda del qué, pregunta por el cómo. Su pregunta nace de pureza, no de incredulidad. Esto nos enseña que Dios no rechaza las preguntas honestas cuando vienen de un corazón dispuesto a obedecer. Fe no es apagar la mente, es someter la mente a la revelación de Dios. Versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esto es uno de los versículos cristológicos más profundos de la Biblia. Jesús es concebido por obra directa del Espíritu Santo, plenamente humano, nacido de mujer y plenamente divino, Hijo de Dios. Te cubrirá con su sombra, evoca la nube de gloria que llenó el tabernáculo en el Éxodo. Es decir, el vientre de María se convierte en el nuevo lugar santísimo. Dios taberna en carne humana. Versículo 36. También tu apariencia, Elizabeth, está esperando, también tu parienta, Elizabeth, está esperando un hijo en su vejez, a la que llamaban estéril, ya está en su sexto mes. Dios le da a María una confirmación visible, otro milagro en la misma familia. Cuando Dios habla, también provee evidencias de ánimo para sostener la fe del siervo. Nota el contraste. Elizabeth, estéril y anciana. María, virgen y joven. Dios rompe dos barreras, esterilidad y virginidad. Él no está limitado por la naturaleza ni por el tiempo. Versículo 37. Porque para Dios nada es imposible. Esta declaración es el sello de todo el pasaje. No es poesía religiosa, es un decreto sobre la realidad. Dios no está limitado por biología, edad, reputación, pasado, sistema político ni historia personal. Si Él habló, la imposibilidad dejó de gobernar en escena. Versículo 38. María respondió, yo soy la sierva del Señor,
que se cumpla en mí lo que has dicho, y el ángel la dejó. Esta es una postura perfecta del discípulo de identidad, sierva del Señor y rendición, hágase en mí. María no negocia condiciones, no dice, sí, pero ella se entrega al plan. La encarnación de Cristo entra al mundo por medio de una mujer que rinde su voluntad. Asimismo, Cristo se forma en nosotros cuando dejamos de pelear con Dios y decimos, hágase en mí. Versículo 39. En esos días, María se levantó y fue deprisa a la región montañosa de Judea, a la casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. María no se queda inmóvil, actúa con prisa santa. La fe verdadera produce movimiento. También busca comunión espiritual. Va donde alguien que entiende lo sobrenatural que está ocurriendo. Nadie madura solo. Incluso María necesita comunidad. Todos necesitamos comunidad. Versículo 40. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Este saludo desencadena un momento profético. A veces hasta una voz llena del Espíritu para despertar algo en otra persona. Dios usa encuentros sencillos para liberar confirmación espiritual. Versículo 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El bebé Juan responde a la presencia de Jesús aún no nacido. Esto es adoración prenatal. El mover del Espíritu Santo no espera a que Juan nazca ni a que Jesús nazca. Ya está obrando. También vemos que la llenura del Espíritu Santo produce discernimiento profético inmediato en Elizabeth. Versículo 42. Con voz fuerte exclamó, bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth, guiada por el Espíritu, reconoce la obra de Dios en María sin envidia. En el reino, la verdadera llenura del Espíritu celebra la gracia ajena en voz alta. Bendito el fruto de tu vientre. Declara que ese niño es distinto a todos los demás niños. Es bendito. Versículo 43. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? Aquí ocurre algo impresionante. Antes de que Jesús nazca, ya es llamado mi Señor. Elizabeth reconoce la divinidad autoridad mesiánica de Jesús en el vientre. Esto es una de las confesiones cristológicas más tempranas de todo el Nuevo Testamento. Revelación espiritual auténtica siempre exalta a Cristo como Señor. Versículo 44. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. El gozo mesiánico ya está presente. La presencia de Cristo produce alegría profunda incluso antes del nacimiento. Esta alegría no depende de circunstancias eternas, nace de cercanía con Jesús. Versículo 45. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Elizabeth declara bienaventuranza sobre María, no por su estatus, sino por su fe. Bendición bíblica está ligada a creerle a Dios. Esta frase también nos habla. La promesa divina no depende de que todos la entiendan, depende de que tú la creas. Fe obediente atrae cumplimiento. Versículo 46. Entonces María dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor. Aquí empieza el cántico de María, conocido como el Magnificat. María no se exalta a sí mismo, exalta al Señor. Es adoración que nace del asombro por la gracia recibida. La verdadera espiritualidad siempre engrandece a Dios, no al adorador. Versículo 47. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María reconoce a Dios como mi Salvador, lo que implica que ella misma necesita redención. Eso desarma cualquier intento de poner a María como fuente autónoma de salvación. Ella se ve en sí misma como rescatada por la misericordia divina. Gozo espiritual verdadero nace de saber que ha sido salvado. Eso lo voy a repetir. Gozo espiritual verdadero nace de saber que ha sido salvado. Versículo 48. Porque se ha fijado en la humanidad de tu sierva, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Dios mira al humilde, no lo famoso.
Humildad aquí no es bajo estima, sino postura de entrega obediente. María profetiza, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto se cumple hasta hoy. Pero nota el orden. Primero, siervo humilde. Luego, bienaventurada. Primero, obediencia. Luego, honra. Versículo 49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo en su nombre. María empieza a testificar. No dice yo hice, dice él hizo. Santo en su nombre. No es solo una frase bonita. Significa que Dios actúa de manera moralmente pura, sin sombra de maldad. Ella reconoce que la obra que ocurre en su vientre es acto santo de un Dios santo. Versículo 50. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. María conecta su experiencia personal con el plan generacional de Dios. No es solo, me dijo a mí, Él está bendiciendo generaciones. El temor del Señor, reverencia, obediencia, respeto, abre la puerta para misericordia continua en la familia. La fidelidad a Dios hoy bendice a los que aún no han nacido. Caso dispersó a los soberbios en lo más íntimo de su corazón. Aquí María anuncia revolución espiritual. Dios rompe la arrogancia humana desde adentro, en el corazón altivo. El brazo del Señor es una imagen del poder activo de Dios interviniendo en la historia. El Evangelio no es neutral respecto al orgullo, lo confronta y lo derriba. Versículo 52. Derribó a gobernantes de sus tronos, pero exaltó a los humildes. Esto revela la inversión del reino. Los sistemas humanos que se levantan contra Dios son temporales. Dios los baja. Pero al que camina en humildad, Dios lo levanta. Esta no es solo una justicia social, es justicia escatológica. Dios está reordenando todo bajo Cristo. Versículo 53. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Aquí hambrientos no es solo hambre física, también implica a los que anhelan justicia, presencia y verdad, hambre espiritual. Los que reconocen su necesidad reciben. Los que creen y se creen autosuficientes se van vacíos. Jesús repetirá esta misma lógica en las bienaventuranzas. Versículo 54. Socorrió a su siervo Israel, acordándose de su misericordia. María ve el embarazo como cumplimiento del pacto con Israel. Dios no se olvidó de su pueblo, aunque parecía silencioso por siglos, por 400 años. Acordándose no significa que Dios había olvidado, sino que ahora está activando públicamente lo que había prometido. Cada acto de Cristo es fidelidad al pacto antiguo. Versículo 55. Tal como lo prometió a nuestros padres, a Abraham, a su descendencia para siempre. María conecta a Jesús directamente con la promesa hecha a Abraham, bendición para todas las naciones. Eso significa que la encarnación no es un plan improvisado, es la culminación de un pacto milenario. Dios cumple lo que promete, aunque a veces lo hace en una forma totalmente inesperada. Cristo es la confirmación definitiva de que Dios no miente. Versículo 56. María se quedó con Elizabeth como unos 3 meses y luego regresó a su casa. Probablemente María permaneció hasta el nacimiento de Juan. Aquí vemos solidaridad espiritual, dos mujeres creyentes sosteniéndose mutuamente en obediencia radical. También vemos prudencia. María vuelve a casa antes de que nadie cuente su historia por ella. Dios le da un tiempo de preparación antes de enfrentarse a la mirada pública. Versículo 57. Llegó el momento en que Elizabeth debía dar a luz y tuvo un hijo. La promesa se vuelve visible. Lo que Dios habló en el templo ahora llora en brazos humanos. Cada nacimiento en la Biblia que rompe la esterilidad anuncia que Dios está moviendo su plan de redención hacia adelante. Versículo 58.
Sus vecinos y parientes se enteraron de cómo el Señor había mostrado gran misericordia con ella y se alegraron con ella. El milagro ya no es privado, ahora es testimonio público. La misericordia de Dios en tu vida debe volverse alegría compartida, no solo alivio personal. Cuando Dios restaura a alguien, la comunidad también debe celebrar, no envidiar. Versículo 59. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. La circuncisión al octavo día era señal del pacto de Abraham. La familia quiere repetir el nombre del papá. Tradición humana intenta imponer identidad. Esa es la tradición. Así funciona el mundo. Llámalo como nosotros queremos. Pero Dios ya había nombrado al niño con propósito profético. Versículo 60. Pero su madre dijo, no, se va a llamar Juan. Elizabeth obedece a la palabra revelada, aunque eso rompa la expectativa social. Fe auténtica a veces te pone en tensión con la costumbre familiar. Ella protege el llamado del niño desde el principio. Padres espirituales deben pelear por la identidad profética de sus hijos. Versículo 61. Le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. El sistema humano siempre sospecha de lo que no tiene precedente familiar. Pero el reino de Dios no necesita un precedente humano para legitimar una obra divina. Dios está haciendo algo nuevo y lo nuevo incomoda a los que no aceptan lo tradicional. Versículo 62. Entonces hicieron señas a su padre para saber cómo quería él que se llamara el niño. Siguen buscando validar con la figura paterna. Esto refleja la estructura cultural de la época, pero también prepara el milagro que viene, la recuperación de la voz de Zacarías. Dios va a usar este momento para sellar públicamente su voluntad. Versículo 63. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, y todos se quedaron asombrados. Zacarías ahora ya no está negociando con Dios, simplemente afirma lo que Dios dijo. Nada que escribe es, no será. Él ya alinea con el decreto celestial. La obediencia libera sorpresa en los que miran. A veces, el primer acto de autoridad espiritual en tu casa es declarar el nombre correcto sobre tu descendencia. Otra vez, a veces el primer acto de autoridad espiritual en tu casa es declarar el nombre correcto sobre tu descendencia. Los nombres son muy importantes. Versículo 64. Al instante se le soltó la boca, recuperó el habla y comenzó a hablar a Dios. El silencio terminó cuando la obediencia se cumplió, cuando estuvo completo. La primera palabra después de la disciplina no es queja, sino adoración. Esto es restauración verdadera. Dios no solo te devuelve la voz, te alinea la voz para que proclames su gloria. Ahora Zacarías está listo para profetizar. 400 años sin profeta, ahora Zacarías ya está listo para profetizar. Versículo 65. Todos los vecinos se llenaron de temor reverente y por toda la región montañosa de Judea se comentaban estas cosas. El mover de Dios produce santo temor, no simple curiosidad. La noticia se esparce, pero nota el tono. No es chisme barato, es asombro reverente. Un avivamiento real no crea estrellas humanas, crea corazones temblando ante Dios. Versículo 66. Los que oían guardaban esto en su corazón y decían, ¿qué llegará a ser ese niño? ¿Por qué la mano del Señor estaba con él? La comunidad reconoce que este niño tiene un destino distinto. La mano del Señor estaba con él. Significa protección, dirección y propósito. Es hermoso. Antes de que Juan predique una sola palabra, ya hay expectativa profética sobre su vida. Así obra Dios. Siembra destino antes de manifestar función. Versículo 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Ahora el sacerdote que había dudado se convierte en profeta.
Llenura del Espíritu Santo produce proclamación inspirada. Este cántico, conocido como el Benedictus, declara cómo Dios está visitando a su pueblo. Cuando Dios restaura tu boca, te convierte en voz para otros. Versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a restaurar a su pueblo. Zacarías entiende que el nacimiento de su hijo apunta más allá de su propia familia, apunta a redención nacional y espiritual. Ha venido, implica visita divina. Dios no se quedó distante, entró. El plan de Dios siempre es rescate, no abandono. Versículo 69. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David. Cuerno de salvación es imagen de fuerza real, autoridad invencible. Se refiere al Mesías davídico, es decir, a Jesús, no a Juan. Zacarías reconoce que su propio hijo no es el Salvador. Su hijo es heraldo del Salvador. Esto es humildad ministerial sana. Versículo 70. Tal como lo anunció desde tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Zacarías conecta lo que está pasando con la línea profética del Antiguo Testamento. No es una novedad desconectada, es cumplimiento. Dios habla de forma consistente a lo largo de la historia. La Biblia es una sola historia, no dos religiones diferentes. Es una sola de principio a fin. Versículo 71. Salvación de nuestro enemigo y de la mano de todos los que nos odian. Israel esperaba liberación política, pero el evangelio más profundo, liberación espiritual. Esa frase refleja el anhelo mesiánico, ser libre de opresores. En Cristo esa liberación no se limita a enemigos humanos, incluye pecado, muerte y acusación del diablo. Salvación es rescate total. Versículo 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Otra vez, pacto. Dios actúa movido por misericordia, no porque Israel lo merezca. Acordarse significa activar el pacto, traerlo al presente. La misericordia que Dios te da hoy está conectada a una fidelidad que comenzó antes de que naciéramos. Versículo 73. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Zacarías afirma que todo es cumplimiento directo a la promesa a Abraham. Es decir, Cristo es la confirmación de que Dios bendecirá a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Lo que está pasando en Judea tendrá impacto global. El Evangelio siempre tuvo escala mundial. Versículo 74. Para concedernos que, libres de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. La libertad que Dios da no es para hacer lo que nos da la gana, sino para servirle sin miedo. Ser libre en Cristo no es ser independiente, es ser entregado sin cadena. Miedo y adoración no pueden gobernar el corazón al mismo tiempo. Dios rompe el yugo del miedo para que podamos adorar con confianza. Versículo 75. En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. El propósito final no es solo escape del peligro, sino vida santa. Santidad y justicia no son conceptos religiosos fríos, son la forma de vida libre que Dios soñó para su pueblo. Todos nuestros días significan perseverancia, no un momento emocional. Dios quiere constancia, no solo experiencias fuertes. Versículo 76. Y tu niño será llamado profeta al Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Ahora Zacarías le habla directamente a su hijo Juan. Declara identidad y propósito sobre él. Juan no vivirá sin dirección. Su vida tiene misión clara antes de comenzar. Todo hijo necesita escuchar de la boca de su padre espiritual: tú tienes propósito en Dios. Eso marca el alma. Sería bueno aprender lo que le tenemos que decir a nuestros hijos. Todo hijo necesita escuchar de la boca de su padre espiritual: tú tienes propósito en Dios. Eso nos marca desde niño.
Versículo 77. Para dar a su pueblo conocimiento de salvación mediante el perdón de sus pecados. Aquí está el núcleo del mensaje de Juan. Arrepentimiento y perdón. Salvación no es solo ser libre de Roma, es ser libre del pecado. Zacarías entiende que el mayor enemigo del hombre no es el imperio, es el pecado que lo separa de Dios. La preparación para Cristo siempre pasa por arrepentimiento genuino. Versículo 78. Gracias a la entrañable orden de nuestro Dios, así nos visitará desde lo alto la luz amaneciente. Zacarías describe a Dios con lenguaje tierno, misericordia entrañable, profunda, casi maternal. Llama a Cristo la luz que amanece desde lo alto. Eso significa que la venida de Jesús es como amanecer espiritual después de una noche larguísima. Donde Cristo aparece, la oscuridad empieza a rendirse. Versículo 79. Para alumbrar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este versículo describe la misión pastoral de Cristo. Jesús no solo salva, guía. Él entra en nuestras tinieblas más profundas, culpa, miedo, desesperanza, y nos dirige hacia Shalom, paz integral. Paz aquí no es solo ausencia de guerra, es plenitud con Dios, con los demás y contigo mismo. Lucas, versículo 80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Juan se forma en el desierto, no en los palacios. El desierto es un lugar de dependencia, purificación y escucha. Dios a veces te aparta formándote lejos de la contaminación religiosa y política para luego enviarte con autoridad. Preparación en lo secreto siempre precede manifestación en lo público. Hasta aquí llegamos y le voy a dar un resumen doctrinal y espiritual. Lucas 1 marca el inicio de la redención. Dios rompe el silencio de siglos, restaurando la voz profética y trayendo la encarnación. Cada promesa de Dios se cumple a su debido tiempo. María representa la fe obediente, Zacarías la restauración del ministerio después la duda. Este capítulo nos invita a creer lo imposible, confiar en el proceso y vivir con la certeza de que su palabra nunca falla. Hombres íntegros y varones íntegros, que cada uno viva con el corazón dispuesto, la palabra firme y la fe encendida, como aquellos que preparaban el camino del Señor. El mismo Espíritu que obró en Zacarías, María y Juan, también quiere obrar hoy en nosotros. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación y vamos a ver.